Hola, ¿qué tal? La semana anterior habíamos empezado a conversar con el doctor Alfredo Bezosa sobre magia del amor. Alfredo, médico especialista en mente y cuerpo, graduado en Harvard, estaba conversando con nosotros de cuál es el sentido y el propósito de la vida. Cómo sí se puede vivir feliz aquí, en el mundo en que estamos, a pesar de todas las situaciones difíciles o complejas que no logramos entender. Alfredo hizo una pregunta, iba a hacernos dos, se cortó el tema por el tiempo, pero la primera pregunta que dijo fue, ¿cuál es el propósito? ¿A quién favorece mi sufrimiento? ¿Estamos en esas? En esa estamos. Bueno, y seguimos con esta pregunta y con la otra. ¿Qué pasa entonces, Alfredo? No, el sufrimiento, digamos que nos causa tanto sufrimiento. Es una de las cosas que uno necesita entender de la vida y adentrarse en un propósito de ser feliz y dejar de sufrir. ¿M? Pero a veces nuestra mente dice, pero ¿cómo se vuelve uno una persona que no sufre? ¿Cierto? Y pensaríamos como que el sufrimiento fuera algo que uno necesita tener en la vida y que esto es un valle de lágrimas y que venimos a sufrir. Sin embargo, uno necesita hacerse dos preguntas para poder dejar de sufrir. La primera es, ¿cuántas situaciones de mi vida he resuelto gracias a mi sufrimiento? Primero. Y la segunda es, ¿a cuántas personas he ayudado gracias a mi sufrimiento? Y si nos ponemos a evaluar la Nada, respuesta, nada, absolutamente no, ahí está total. ninguna ni a nadie, ¿sí? ¿Por qué sufrimos? Entonces, sufrimos porque no comprendemos la vida y no la podemos aceptar, ¿sí? No comprendemos la muerte, no la podemos aceptar, no comprendemos el secuestro y no lo podemos aceptar, no comprendemos que nuestro hijo viva un proceso de drogadicción y no lo podemos aceptar, no comprendemos que el marido sea desordenado y no lo podemos aceptar, ¿sí? No comprendemos por qué tenemos un gordo en la barriga y no lo podemos aceptar. Entonces sufrimos por cualquier situación de la vida que yo no logre comprender y aceptar, tendré un sufrimiento. Entonces, aquellos que han sufrido suficiente, los que ya no quieren sufrir más, los que están cansados, La saturación, ya no más, no más. no más, Eso te lleva a buscar una respuesta. a buscar. Entonces empezamos a leer, a ir a la iglesia, a ir al psicólogo, a buscar cursos y buscamos información que nos permita entender la vida. Yo en esa búsqueda, como yo hice esa búsqueda, yo puedo afirmar que la mejor escuela de comprensión de la vida que existe en este mundo es Escuela de Magia del Amor. Y te lo digo porque conozco De todo. muchísimas. ¿Sí? Y a pesar de que es más o menos que 40 años la escuela de magia del amor. Magia del Amor, Gerardo, que fue quien la trajo al mundo, duró, sí, más o menos 40 años. Más o Y a menos 40 pesar de años. todo lo que hay, sigues creyendo que es, entre comillas, la mejor, la que más te satisface. Sí, de todas las escuelas que yo he visto es la que más me satisface, sin negar la virtud de muchas cosas. O Bueno, sea, hay hagamos muchas de cosas abogados del buenas. diablo porque mucha gente va a decir, pero yo conozco miles. ¿Por qué, entre comillas, la consideras que cumple con todos los requisitos para ti? Porque es absolutamente verificable el resultado. ¿Sí? Ajá. Aquí tú puedes medir perfectamente el resultado de entender la vida, en tu tranquilidad, en tus relaciones, en tu salud, en tu prosperidad y en tu disfrute de la vida. Entonces, ¿por qué me atrevo a decir eso? Yo soy científico. Claro. Entonces, ¿por qué me atrevo a decir que no existe algo que se le compare en el mundo? Porque cuando tú mides la aplicación de los principios de cualquier escuela en tu vida, da un resultado. En mi experiencia, y puede que exista algo mejor, pero no que yo conozca, en mi experiencia, la escuela que mejores resultados da en la vida de un ser humano es Escuela de Magia del Amor. No solo la mía, sino han sido más o menos ya casi 16 años de aplicar esta información con mis pacientes. ¿Sí? Bueno, vuelvo a brincar. ¿Cuál es la falla de magia del amor? Pues porque es perfecta. A ver, ¿cuál es el lunarcito? ¿Dónde encontrarías tú? El lunarcito no lo tiene la escuela, sino el alumno. Ajá. ¿Qué se requiere para que una persona llegue a esta información? Necesita querer cambiar la vida, necesita querer cambiar alguno de sus resultados, necesita estar saturado y es la famosa frase de que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. ¿Mm? Entonces se necesita es que las personas estén listas. Yo, por ejemplo, yo sé que hay muchas personas que nos están viendo y la información les va a parecer muy linda.
y tienen problemas con los hijos, tienen problemas con los esposos, tienen problemas económicos y van a decir, muy lindo, pero no van a preguntar nada más, porque les falta llegar más que le allá. den más duro todavía. Sí. Es decir, y allí es donde uno encaja la frase de que el universo es perfecto. Es perfecto, pero, o sea, cuando nosotros no entendemos la vida, pensamos que Dios hizo las cosas mal y que nosotros sí las haríamos bien. Yo recuerdo tanto una entrevista que hicieron después de la bomba del Nogal, en donde le preguntaban a la gente, si usted fuera Dios, ¿usted qué haría? Entonces las personas dirían, pues yo acabaría con el secuestro, acabaría con el robo, acabaría con la prostitución, acabaría con todo eso. Y resulta que cuántos miles de años llevamos nosotros como civilización intentando acabar con estas cosas. Entonces, en la vida tú te puedes dedicar a dos cosas: a cambiar el mundo para que el mundo y el universo se sincronicen con lo que tú crees que debe ser, o cambias tú para sincronizar tu mente con lo que el mundo es. ¿Sí? Claro. Yo elegí esa segunda vía. No, pues es que en la primera aquí nos estrellamos porque no hay nada que hacer. Vamos a continuar ahora después de comerciales. Alfredo, en esta teoría de magia del amor, bueno, hay una energía inicial. Nosotros en la explicación de la vida y la muerte venimos de algo que se llama Dios, principio de la vida. ¿Cómo es un poco la explicación? Es una cosa muy linda porque, como te decía, que esta escuela es científica, ¿sí? Es de espiritualidad científica. Uno no, por ejemplo, nosotros, yo te podría decir que yo no creo en Dios. Sí. Yo tengo la certeza científica de que Dios existe. ¿Cómo hacemos para saber eso? ¿Puedo mostrar la existencia de Dios en 2 minutos? Sí, claro. Listo, ok. Definamos qué es una organización. Organización es un conjunto de elementos que tienen una disposición con un fin y un propósito definido, ¿cierto? Esa mesa es una organización, es un conjunto de elementos que tiene un fin y un propósito definido. Cualquier organización, para que exista, está determinada por una información. Sí. Es decir, alguien dijo esa patica va ahí, eso va así, o este set, alguien dijo, ¿cierto? Hay una información que predetermina cualquier organización. Si nosotros nos ponemos a ver, una flor es una organización y hay una información que la determina, que en este caso sería la información genética. Pero la información genética como tal es una organización. Por tanto, hay una información que la determina. Entonces la pregunta allí es, ¿de dónde viene la información que determina una organización genética? Lo que es evidente es que no es el ser humano, ¿cierto? ¿O de dónde viene la información que determina una organización planetaria? ¿O de dónde viene la información de una organización que llamamos universo? No es la casualidad. No es la casualidad. Ni es el caos el que genera el orden. No. Yo recuerdo uno de los estudios que hacían en Estados Unidos de cuál era la probabilidad estadística de que la vida fuera producto del azar, ¿sí? Entonces era un 1, era un 0, tantos ceros como para darle 80 millones de veces la vuelta a la Tierra, seguido de un 1, esa es la probabilidad estadística de que la vida sea al azar. Ponían un ejemplo que me encantó, un ejemplo artístico, y decían, es tan probable que la vida sea al azar como que tú cojas un montón de letras del abecedario, las tires al aire y quede Romeo y Julieta de Shakespeare. O alguien que decía, juntas todas las piezas de un avión, las tiras al aire y se organiza el avión. Y cae un avión. Claro, eso es, sí, eso es una explicación muy coherente, ¿Sí? ¿no? Entonces, Dios, ese primer principio existe. Existe, es la información que determina la organización que llamamos universo. ¿Existen muchas vidas, Alfredo, en la teoría magia del amor? Sí, digamos que para que la vida sea coherente y no veas que la vida es absolutamente injusta, necesitas entender la vida como un propósito, como un sentido más amplio. Si tú coges un pedacito de película, tú entras a una película, digamos, y ves 2 minutos de la película, y tú no entiendes que eso es un proceso de 1 hora, pues tú dices, oiga, este le está pegando a este es muy malo, o sea, y no entiendes. Si miramos la película en un sentido más amplio, pues se puede entender. Lo mismo pasa con la vida. Estos niños que se murieron, o sea, ¿qué sentido tiene que se muera un niño de 5 años o un niño de 8 años? O sea, eso es absolutamente, si no tienes una concepción amplia de la vida, eso es absolutamente absurdo, ¿sí?
Pero si nosotros queremos lograr la paz, necesitamos adentrarnos en entender la vida como un proceso bastante más amplio. Y eso implica que no es una sola existencia. Creer en la reencarnación o no creer en la reencarnación no es importante. Lo importante es cuál es el resultado para ti de tu forma de creer, porque uno puede creer lo que uno quiera, ¿sí? ¿Qué te explica mejor? ¿Qué te da más tranquilidad, más armonía, más salud, más prosperidad y más disfrute de la vida? ¿Qué te hace más feliz? En los talleres que dictas, ¿cuál es la dificultad mayor o la pregunta más repetitiva, si tú pudieras evaluar en todas esas charlas que das? ¿Cuál es como el momento donde las personas más se preguntan algo? ¿Cuál es la pregunta que más se repite, Alfredo? Yo creo que la que con más frecuencia nos hacemos los seres humanos, y es cuál es el propósito y el sentido del sufrimiento. Eso es lo que más nos cuesta trabajo a nosotros entender, o sea, por qué la gente sufre. Y cuando uno va a mirar las religiones, porque yo busqué muchas veces en la religión la respuesta, pues te dicen que es un misterio divino y que solamente lo entiende Dios, pero la mente no queda tranquila con eso. Uno necesita entender que es que las cosas sí tienen un sentido y un propósito para encontrar la paz. Entonces, fíjate, yo pongo un ejemplo en los talleres y yo le digo a la gente, imagínate que estás en un mundo completamente blanco, donde no existe nada diferente al blanco. ¿Sabrían esas personas qué es el blanco? ¿Podrían disfrutarlo? ¿Sabrían qué es? No. Necesitarían, para saber qué es el blanco, conocer el contraste, conocer la oscuridad. En la felicidad, que es el propósito de la vida, si nosotros viviéramos absoluta y completamente felices, ni siquiera sabríamos qué es. Entonces, entender que es que la enfermedad sí tiene el propósito de ser un contraste para reconocer, valorar y disfrutar la salud, que la pobreza sí tiene un sentido y un propósito que es para reconocer, valorar y disfrutar la riqueza, ¿sí? Que el secuestro también tiene un sentido y un propósito que es para que la gente reconozca, valore y disfrute la libertad, ¿sí? Entonces, tu mente puede empezar a entender la vida y puedes empezar a estar tranquilo de la justicia divina. Sí, sobre todo lo que más siente uno con magia del amor es que no sigo luchando, ¿no? Es decir, ese desgaste, esa sensación de impotencia, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Es como si generara paz y uno dijera, hey, pues puede que no esté de acuerdo y patalee, pero bueno, pero como que voy entendiendo, como que voy masticando y asimilando lo que realmente hay. Fíjate que a nosotros, ¿cuánto nos enseñaron que la vida era para luchar? Que cualquier cosa era una lucha. Y bueno, y uno sí necesita luchar, pero uno necesita salir de ahí. Me gusta un ejemplo que pongo a veces de que nosotros somos a veces peores que esta situación. Un señor tenía un perrito y el perrito iba y tomaba el sol en un lugar y empezaba a aullar. Y empezó a aullar y un vecino va y le pregunta al señor, le dice, hágame un favor, ese perro, ¿qué le pasa que aúlla y aúlla todas las tardes ahí cuando toma el sol? Y le dice, es que ahí donde se sienta él hay una puntilla, ¿sí? Hay una puntilla. Entonces uno dice, pues qué perro tan pendejo, ¿cierto? Nosotros somos peores que ese perro. Uno va y se pone a pensar y piensa lo mismo que lo hace sufrir. Va al trabajo y se queja lo mismo del trabajo, que es que no me pagan bien, que es que eso, y no buscamos cosas diferentes, no pensamos diferente, no hacemos diferente, y como decía Albert Einstein, el que quiere resultados diferentes pensando y haciendo lo mismo es un loco, ¿sí? Nosotros, o sea, y yo sí invito a las personas, vea, si quiere salir del sufrimiento necesita pensar diferente, actuar diferente, hablar diferente, y hay una manera científica de hacerlo. Vamos a continuar después de comerciales. Alfredo, eso mismo da una sensación como de mucha tranquilidad, pero a la vez de no se puede hacer nada por nadie. Digamos que el resultado de no hacer nada es nada, ¿sí? Digamos que entendamos las cosas como un colegio. Si el propósito de la vida es aprender, la vida es como un colegio. Entonces, está perfecto que estos niños tengan calculadora, que estos tengan palitos y bolitas y que estos tengan computador. No es injusto, sino que cada uno en su nivel tiene lo que necesita para aprender. Cuando uno ve la vida de que cada persona tiene lo que necesita para aprender, entonces tú no le haces la tarea al otro, pero sí le puedes enseñar. Le puedo dar una información. Una información. Entonces, si tú sabes más que otro, ¿cuál es tu trabajo en la vida? Servirle a él para que él también logre los resultados que tú ya sabes obtener. Y si hay alguno que tú no sabes, pues entonces miras de quién puedes aprender y buscas la información.
Entonces, el ayudar y el servir es muy importante en la vida, pero nosotros a veces entendimos que ayudar era hacerle la tarea a los demás, ¿no? A los demás hay que ayudarlos a que aprendan, a que ellos lo logren por ellos mismos. Y fíjate que uno a veces se enreda en la vida. Yo conozco tantos seres tan maravillosos que quieren servirle a la gente, ¿Cargándola? cargándola, y resulta que ¿qué quiere uno cuando le sirve a la gente? Que estén tranquilos, que tengan armonía, que tengan salud, que tengan prosperidad, que disfruten la vida. Pero si yo no tengo esos resultados para mí, ¿cómo le voy a enseñar al otro? Jesús tenía una frase perfecta para eso que hacemos nosotros. Decía, ciegos, guías de ciegos. ¿Sí? La mamá que está sufriendo diciéndole a la hija, no sufra. ¿Sí? El que está bien quebrado dándole consejos económicos al otro. Entonces, ciegos, guías de ciegos. Nosotros necesitamos información diferente para poder pensar y actuar y hablar diferente y tener resultados diferentes. Si alguien quiere entonces realmente hacer un cambio, ¿qué es lo que haces tú en Cali durante cada mes? ¿Cómo es tu trabajo, Alfredo? Mi trabajo es darle información a las personas para que entiendan la vida, puedan interpretar la vida de tal manera que logren comprender y aceptar a las personas, comprender y aceptar la vida y comprenderse y aceptarse ellos mismos. Es decir, yo puedo decir que yo dedico mi vida a una explicación, a cómo se hace para amar al prójimo, a la vida y a sí mismo. A eso me dedico yo. ¿Vienes cada mes a Cali? El último domingo de cada mes estamos aquí en el Y en el Inter, En el trabajas Inter. y trabajas todo el día en eso. todo el día. Alfredo, a través de todo este tiempo, ¿hay algún momento en que hayas dudado o algo me hizo como dudar o no es tan coherente o cada vez sientes que se encaja más cada pieza del rompecabezas? Cuando yo empecé el proceso de esto, para mí esto, con mi mente científica, yo dudé todo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Yo no creí, y es uno de los principios de magia, y es que tú no debes creer nada. O sea, el primer principio y lo primero que le dicen a uno cuando uno entra aquí, dicen, por favor, no vaya a creer nada. ¿Qué le pedimos el favor? Entre, mire el concepto, déjelo en un archivo mental que dice, esto puede ser o puede no ser, que los invito a los que nos están viendo para que hagan lo mismo. Esto que dice este tipo puede ser o puede no ser. Pero entrar a verificar en la vida, si tú logras comprender y aceptar a alguien, si tienes paz, si tienes armonía, si te sirve para la prosperidad. Entonces, yo siempre pasé esta información por la verificación del resultado y yo te puedo decir que en el transcurso de casi 16 años que conozco la información, nunca he tenido un mal resultado aplicándola bien. ¿Nunca te ha fallado? Nunca, ni una sola vez. ¿Qué hace que las personas de pronto entren en algún momento a oírte y luego se salgan? ¿Todavía no están lo suficientemente saturadas? Sí, porque digamos que uno se satura como por pedacitos. Uno, a veces la saturación viene por tu relación de pareja. Entonces te interesa es ver cómo arreglas ese ítem. A veces la saturación viene por la parte económica. Entonces no entiendes qué pasa con la economía. O tienes todo y no disfrutas la vida, ¿no? Entonces cada persona tiene su punto de saturación y va por la información que necesita. Yo afortunadamente estaba saturado en todas, entonces necesitaba toda la información. Porque sí, es como volverte a preguntar lo mismo. Esta información, ¿cómo hacer que llegue más? ¿Necesitamos más sufrimiento entonces? Es decir, casi que en el contraste, más sufrimiento para mayor búsqueda. Nosotros estamos en la misión de poner esta información más disponible a la gente. Ajá. Por ahora tenemos las herramientas de los seminarios que estamos en Bogotá y en Cali. Estamos mirando la posibilidad de que la gente pueda acceder a esto a través de internet con modulitos. Maravilloso. ¿En módulos? En módulos, por temas. Es el propósito que tenemos. Eso sería extraordinariamente, porque de pronto a veces los horarios no combinan, pero qué maravilla pues poderlo hacer. Y es casi como el taller que tú dictas a través de internet, repetirlo a través de internet. Exactamente, con temas muy específicos. La presentación, estamos hablándoles un poquito diferente, pero la idea es que la persona para el punto que necesita una solución
como que tenga la información como una biblioteca. Ya. ¿Sí? Tengo un problema de pareja, listo, aquí está la información que necesitas de pareja. ¿Quieres saber quieres saber cómo crías a los hijos? Aquí está la información. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Aquí está la información. O sea, ese es un propósito que tengo al mediano y largo Tú plazo. has trabajado mucho con Imbanaco y trabajaste mucho en la filosofía y en la salud. ¿Cómo siguió ese proceso de lo de Imbanaco? Muy bien, estuvimos aquí en Cali haciendo con Imbanaco, montando el primer proceso, el primer instituto de medicina mente-cuerpo serio aquí en Cali, con base en las técnicas de Harvard, y ha tenido un funcionamiento maravilloso. El resultado ha sido súper exitoso, de verdad que los invito que si quieren mirar en la enfermedad, mirar esa parte mental y emocional, vayan al Instituto Mente-Cuerpo de Imbanaco. Y sigue existiendo el Instituto Mente y Sigue Cuerpo. existiendo. Sí. Qué bien. ¿Y tú los asesoras o algo? Sí, en ese momento, digamos que yo asesoré la primera parte, ellos ya son completamente independientes, cuando me necesitan me llaman, pero el proceso que tienen ellos está perfecto. Eh, Esto, Magia del Amor, no es un día, sino que es, dijéramos, como un proceso, como una escuela. Pero si una persona dice, yo quiero asistir una sola vez, ¿Puede asistir una sola vez? ajá, Sí, no hay ningún compromiso, la persona puede ir y está ese día y puede volver o no regresar o algo. claro. Ajá. Ujú, La información la está mostrando aquí abajo aquí abajo la pueden ver en el programa, ujú. pero lo más importante y lo que más te ha aportado a ti como magia del amor, ¿qué podría ser, Alfredo, para resumirlo? Para mí de esos 5 resultados, eh, la paz interior es muy, muy importante. ¿Sí? Si yo tuviera que escoger uno, yo pensaría en la paz. ¿Sí? Y la tranquilidad que logra uno respecto a entender la vida es una cosa absolutamente maravillosa y esa no tiene precio y tiene un impacto muy positivo sobre las otras. Entonces, estar uno tranquilo no tiene precio. Bueno, aquí hay un testimonio, hay una información y hay la manera de poder obtenerla. Ojalá que ustedes la sepan aprovechar tantísimo, puedan beneficiarse de ello y puedan tener una mejor calidad de vida. Alfredo, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias, que la pasen bien.